Sin lugar a dudas, la más importante noticia en el país durante la semana que pasó fue el anuncio del acuerdo acerca del fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Se han escuchado muchas voces en relación con este asunto y con el asunto de la paz en Colombia. Sin embargo, por encima de todas las voces, la voz más importante en este y en cualquier tema es la voz de Dios. Por eso, en esta mañana quiero invitarles a que respondamos a la pregunta: ¿cuál es la voz de Dios? ¿Qué dice Dios por medio de su palabra acerca de la paz? Y para responder a esta pregunta, tenemos que responder primero a otra pregunta, y es: ¿de cuál paz estamos hablando? ¿De cuál paz estamos hablando? Porque en la Biblia encontramos por lo menos tres dimensiones de la paz. La Biblia nos habla de la paz con Dios, de la paz de Dios y de la paz en el mundo, en un país o en una ciudad. En relación con la paz con Dios, la Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, si ustedes quieren acompañarme a leer este versículo en voz alta, por favor: justificados pues por la fe, tenemos que paz. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz con Dios, entonces, es el resultado de la justificación que Dios obró en su favor y en mi favor y aplicó a su vida y a la mía cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y por la fe recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la paz con Dios. ¿Cuántos aquí disfrutan de esa paz hoy? Muy bien. Pero en segundo lugar, la Biblia nos habla de la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Es ese estado de sosiego, de reposo, de tranquilidad interior que usted disfruta aún en medio de las presiones de la vida. Esa paz de la que leemos en Filipenses 4:7, que le invito a que lea conmigo, por favor. Dice la Biblia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiénes disfrutan hoy de paz de Dios en su corazón? Pero en tercer lugar, la Biblia nos habla de la paz en el mundo, en una nación o en una ciudad. Esta es la clase de paz que Dios, por medio del profeta Jeremías, ordenó a los exiliados de Babilonia que procuraran y pidieran. Acompáñenme leyendo por favor este versículo. Y procurad, ¿qué cosa? La paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. ¿Por qué? Porque en su paz tendréis vosotros paz. Y este mandato de parte de Dios fue refrendado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ahora para todos nosotros, para todos los creyentes en Cristo, y precisamente en el contexto de la intercesión por los gobernantes de una nación. Así leemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3. 1 Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, en paz, en toda piedad y honestidad, porque esto es como bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora,
La palabra que se ha traducido paz en casi todas las referencias bíblicas en el original, en el Antiguo Testamento, es la palabra shalom. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, su palabra equivalente es la palabra eirene. ¿Cuáles son entonces las dos palabras que se usan para referirse a la paz? En el hebreo, shalom; en el griego, eirene. Fíjese, ya aprendió usted dos palabritas, una en hebreo y otra en griego. Shalom, o su equivalente en el griego, es un término muy importante y muy rico en significados en la Biblia. Quiere decir, entre muchas cosas, integridad, bienestar, salud. Shalom es una relación de armonía, de bienestar. Es todo lo contrario a un estado de conflicto o de guerra. Pero shalom es también una condición del alma y de la mente que incentiva el desarrollo de las facultades y de las capacidades. Shalom es un estado de bienestar que se experimenta tanto en el interior como en el exterior del ser humano. Por eso shalom incluye la salud personal. En resumen, shalom es un estado de bienestar integral. Es una buena relación con Dios, es una buena relación consigo mismo, es una buena relación con los demás, es salud, es prosperidad, es felicidad. Y desde luego, shalom quiere decir también paz, pero paz en el sentido de una relación próspera entre dos o más personas, entre dos o más familias, entre dos o más naciones. Por eso, Dios ordenó que los sacerdotes bendijeran al pueblo de Israel de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué cosa? Y ponga en ti paz. Y en las bendiciones israelitas se comunicaba siempre la paz de Dios a su pueblo, sea la paz sobre Israel. Todavía hoy, entre los judíos, este es su saludo: Shalom Aleichem, la paz de Dios sea contigo. Si usted quiere aprender o recordar una expresión más en hebreo, diga conmigo: Shalom Aleichem. Y bendiga a la persona que tiene a su lado diciéndole: hermano, Shalom Aleichem, la paz de Dios sea contigo. Así que, hermanos, esta es la paz que Dios anhela para sus hijos y para todo el mundo. Esta es la paz que Colombia necesita. No solamente la ausencia de guerra, de conflictos o de violencia, sino el shalom de Dios, un estado de integridad, de salud, de bienestar, de bendición para toda la nación. ¿Cómo puede usted? ¿Cómo puede cada colombiano? ¿Cómo puede cada habitante de este mundo disfrutar de esa paz? ¿Cómo puede usted, como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, ser un agente de paz para Colombia? Yo quiero recordarle en esta mañana brevemente 4 maneras en que ustedes y yo podemos ser no solamente objetos, pero podemos ser canales de esa paz para otros. En primer lugar, amando la palabra de Dios. Diga conmigo en voz alta: amando la palabra de Dios, lo que equivale a obedecerla. Pues la Biblia dice en el Salmo 119, 165, si lo lee conmigo en voz alta, por favor: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánta paz tienen los que aman y obedecen la palabra de Dios? Dice, mucha paz. Una evidencia del amor y de la obediencia a la palabra de Dios es precisamente la paz. Una paz
que nada ni nadie puede quitar. Aún en medio de las tentaciones y de las pruebas, usted puede gozar de la paz de Dios en su corazón. Seguramente que todos aquí hemos experimentado esa paz, el sosiego, el consuelo de la palabra de Dios en situaciones de crisis. Todos aquí hemos recibido la consolación de las Escrituras al leer, al escuchar, al meditar el Salmo 23, por ejemplo, el Salmo 91, al leer, escuchar y meditar las promesas del Señor para sus hijos en medio de situaciones específicas. Y todo lo contrario les ocurre a los que desprecian la palabra de Dios, pues la Biblia dice: no hay paz para los malvados, dice el Señor. ¿No hay paz para quiénes? Para los malvados. Y el pueblo de Israel es el mejor ejemplo de este principio, porque cada vez que el pueblo desobedeció la palabra de Dios, Dios los castigó con la guerra. Por eso, hermanos, la paz de Dios en su corazón, la paz de Dios en una ciudad, en una nación, será proporcional al amor y a la obediencia suya de esa ciudad o de esa nación a la palabra de Dios. ¿Cómo puede entonces disfrutar usted y ser canal de paz para otros? Amando, obedeciendo la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, dígalo conmigo, fuerte, confiando en Dios, confiando absolutamente en Dios. La Biblia dice en Isaías 26:3, si usted lo lee conmigo, por favor: tú guardarás en completa ¿qué? Paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. En otra versión de la Biblia este versículo dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. ¿Es usted fiel al Señor? ¿Confía usted en Él? ¿Qué puede esperar a cambio entonces? La paz de Dios en su vida, la paz de Dios, el shalom de Dios que usted, que una familia, que una nación disfruta, es proporcional entonces a su grado de confianza en Dios. ¿Qué tanto confía usted en Dios? Asimismo será la paz que disfruta. Y en Isaías capítulo 6, versículo 24, Isaías 6, 24, el profeta nos da la razón por la cual podemos disfrutar de paz al confiar en Dios. Lea conmigo Isaías 6, 24, por favor. ¿Qué dice? Isaías 6, 24 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Se lo leo de nuevo: confiad en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En quién confía usted? Asimismo será la paz que experimente. ¿Confía en usted mismo? ¿Confía en sus familiares? ¿En sus padrinos? ¿En las instituciones? ¿En el gobierno de turno? Así dice el Señor: maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. La invitación de parte de Dios para usted y para mí en esta mañana, hermanos, es a que confiemos en Él. Él es la roca inconmovible de los siglos. Confiando en Él, entonces experimentaremos la verdadera paz. ¿Usted quiere ser objeto y canal de la paz del Señor? ¿Qué es lo primero que necesita hacer? Amar y obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, confiar absolutamente en Dios. Pero en tercer lugar, somos objeto y canal de la paz de Dios, ¿haciendo qué?
anunciando el evangelio de la paz. Así leemos en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia ¿qué? La paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora este versículo describe en primer lugar la persona y la obra del Mesías, del Señor Jesucristo, quien es presentado aquí por el profeta Isaías ya no como un guerrero bien armado y dispuesto para vengar a su pueblo, sino como un mensajero cuyas armas son las de la verdad, la justicia y la vida. Asimismo, hermanos, en un mundo, en una nación plagados de violencia, de muerte, usted y yo como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, tenemos la gran responsabilidad, tenemos también el gran privilegio de ser anunciadores y promotores de la paz, de la justicia y de la vida. Fíjese, los pies hermosos no son aquellos que calzan las botas de la guerra, de la violencia o de la muerte, sino los que calzan el apresto del evangelio de la paz, del que anuncia la paz que en última instancia es una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Jesucristo. Y así lo declara el apóstol Pablo al describir la obra del Señor Jesucristo, reconciliando a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, en una sola familia, que es la familia de Dios, la iglesia, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes aquí saben que el Señor Jesucristo es la paz? No es suficiente, sin embargo, hermanos, con saber que Jesucristo es la paz. Usted y yo lo sabemos. Pero hay cerca de 40 millones de colombianos que no lo saben por experiencia propia. El Señor Jesucristo nos reconcilió a usted y a mí con Dios para que nosotros ahora seamos canales, instrumentos en sus manos para la reconciliación de otros. La Biblia dice que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hay que decir, sin embargo, que la paz de la que estamos hablando, la paz es un resultado. No puede haber paz donde no hay justicia, donde no hay rectitud, donde no hay verdad. 800 años antes de Cristo ya Dios lo había declarado. Así leemos en Isaías capítulo 32, versículo 17. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz. ¿Cuál es el efecto? La paz. ¿Cuál es la causa? La justicia. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, lo ratificó cuando dijo: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para quienes están tomando nota, este es Santiago capítulo 3, versículo 18. Santiago 3, 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el fruto? La paz. ¿Cuál es la semilla? La justicia. Llama la atención que en la oración que el rey David hizo en favor
de su hijo Salomón, que lo iba a sustituir en el trono, en el Salmo 72, que es una oración por la paz. Salmo 72. Su petición por la paz fue una petición acompañada de justicia. Así leemos en el versículo 3, Salmo 72, 3. Los montes llevarán ¿qué? Paz al pueblo, y los collados justicia. Igualmente en el versículo 7, Salmo 72, 7, dice: florecerá en sus días ¿qué cosa? Justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Fíjense entonces cómo paz y justicia van de la mano. Ahora, la palabra justicia aquí se refiere en primer lugar a uno de los atributos de Dios, quien es el juez divino. Ser justo entonces tiene que ver con el desarrollo de un carácter, de una conducta intachable, un carácter que se parece cada vez más al de Dios. Ser justo tiene que ver con la práctica de la honestidad, de la piedad, de la honradez, de actuar de acuerdo con el derecho. Por eso la justicia por la que el rey David clamó, soñó y quizá contempló proféticamente, fue que Salomón, su hijo, reflejara el carácter justo de Dios en su trato como rey con el pueblo de Israel. Y el desarrollo de un carácter, de una conducta intachable, ya no solamente por parte de Salomón el gobernante, sino de todos sus funcionarios, así como de los ciudadanos en general. Para ser instrumentos de la paz necesitamos ser también instrumentos de justicia. Y esa justicia comienza por casa, en nuestras relaciones con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los jefes, con los líderes civiles, con los líderes en la iglesia. Relaciones justas que conduzcan a la paz. Pero finalmente, hermanos, para ser objeto y para ser canales de paz, tenemos en nuestras manos el primero y el último de los recursos. ¿Cuál es ese primero y último de los recursos? La oración, la oración. La oración será siempre el primero y el último de los recursos del creyente para la solución de todos sus problemas. La Biblia dice que la oración eficaz del justo, ¿cuánto puede? Puede mucho. La oración, hermanos, puede cambiar incluso el rumbo de una nación, como ocurrió en tiempos de la reina Esther. Un pueblo orando y ayunando cambió el futuro de todo un pueblo. En su pacto con Salomón, Dios prometió que respondería al arrepentimiento y a la oración de su pueblo, sanando su tierra. Así leemos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Usted puede decirlo de memoria porque es un texto bien conocido. ¿Qué dijo el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, e hicieren ¿qué cosa? Oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y parte de esa sanidad, hermanos, es sin duda la paz. A los peregrinos que subían a Jerusalén para adorar a Dios en el templo, en las 3 fiestas más importantes del año litúrgico judío, se les ordenó, Salmo 122, versículo 6, Salmo 122, 6, pedid, ¿por qué? Por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Los salmos en general son oraciones. Y el Salmo 72, al que hicimos referencia antes en particular, es la oración que el rey David elevó a Dios en favor de su hijo Salomón, quien le sucedería en el trono de Israel. Y en ese salmo, en versículos en particular, el salmista David clama, espera y visualiza un reino lleno de shalom.
Así también nosotros, hermanos, hemos de orar, hemos de esperar y hemos de visualizar una Colombia llena del shalom de Dios. Que se diga de Colombia igualmente: los montes llevarán paz al pueblo, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Y en el Nuevo Testamento, como lo mencionamos ya, la más importante responsabilidad de toda la iglesia y de cada creyente en Jesucristo en relación con la nación donde el Señor le ha permitido nacer y vivir, y específicamente por sus líderes, es orar por ellos. Orar por ellos. Vamos a mirar de nuevo 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3. Orar, hermanos, por la paz de una ciudad o de una nación es la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí lo creen? Y por lo mismo, entonces, es bueno y es agradable delante de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Y qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2 en relación con la voluntad de Dios? Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces es la voluntad de Dios orar por la paz de nuestra nación. El apóstol Pablo nos hace ver la importancia de orar por nuestra nación con la expresión exhorto ante todo. Así comienza el versículo 1. Exhorto ante todo, es decir, antes de hacer cualquier otra cosa. En primer lugar, oren por los líderes de la nación, porque en un sentido la paz, la piedad, la honestidad no serán posibles sin la oración intercesora de los creyentes que viven en esa nación. ¿Cómo podemos orar en favor de Colombia? Bueno, el apóstol Pablo en este pasaje nos presenta 3 clases de oraciones a través de las cuales podemos interceder delante de Dios por la nación. La primera de ellas son las rogativas, aquellas oraciones públicas que hacemos a Dios para pedir a Él el remedio de algo. En el caso de Colombia, su remedio para la violencia. Las rogativas, pero también las peticiones, los ruegos y las súplicas, esas oraciones que presentamos al Señor por nuestras necesidades específicas, personales, o por las de otros, pero también acciones de gracias, agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho, hace y hará en favor nuestro o de otros, en este caso de nuestra nación. Asimismo, se mencionan aquí 3 grupos de personas por las cuales debemos orar. Dice que debemos pedir por todos los hombres, es decir, las diferentes clases de personas en que está dividida la sociedad. Por los reyes, en el caso de Colombia diríamos por el presidente, y por los que están en eminencia, es decir, aquellas personas que ocupan puestos de liderazgo. ¿Como quiénes? Ministros, senadores, gobernadores, alcaldes, comandantes del ejército, de la policía, jueces. Pero aquí lo más importante, ¿para qué debemos interceder? ¿Cuál es el propósito de la oración intercesora de la iglesia, de su oración y la mía? ¿Para qué dice aquí que debemos orar? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, hermanos, para que haya paz, para que podamos vivir en un ambiente de paz, de quietud, de reposo en las ciudades, en los campos de nuestro país, para que haya piedad y honestidad públicas, para que se preserven, para que se propaguen los valores bíblicos y la honestidad no solamente individual, sino pública, para que haya moralidad en todos los estamentos sociales, para que el cáncer de la corrupción sea cortado
de raíz. Por eso, hermanos, la invitación de parte del Señor para ustedes, para la iglesia toda en Colombia, es que echemos mano del primero y del último de los recursos que tenemos, la oración. Intercedamos por los líderes de nuestro país, porque en gran medida la paz y la moralidad públicas dependen de ellos. Pero asimismo usted puede y debe orar por paz interior. Por nada, dice la Biblia, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uno de los ladrones de la paz, de esa paz interior, es el afán, la ansiedad, la angustia. Y ese afán a su vez puede ser producto de muchas cosas: la falta de comida, la falta de vestido, la falta de techo, de dinero, de trabajo, de empleo. Puede ser la soltería o el matrimonio, la inseguridad, el miedo a alguien o algo, la enfermedad, los hijos, la situación misma del país. Pero ¿cuál es la solución para el afán y la ausencia de paz interior? La oración. Hermanos, la oración tiene no solamente un efecto espiritual, tiene también un efecto emocional y físico, porque cuando oramos y le dejamos saber al Señor nuestros afanes y nuestras angustias, cuando transformamos nuestras preocupaciones en oraciones, entonces experimentamos el descanso y la paz que todos aquí hemos disfrutado luego de desahogarnos con alguien, de sacar de nosotros esas situaciones que estábamos cargando sobre nuestra espalda. Y cuando sacamos de nosotros todo aquello que produce afán, ansiedad, entonces podemos ver cumplida la promesa del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Recibamos entonces hoy, hermanos, la invitación de parte del Señor a experimentar su paz. Si usted ya tiene paz con Dios, usted puede experimentar la paz de Dios en su corazón, y usted puede ser entonces un agente de esa paz para esta nación. ¿De qué manera? Amando, obedeciendo la palabra de Dios. En segundo lugar, confiando absolutamente en Dios. En tercer lugar, anunciando el evangelio de la paz. Y desde luego, orando por nuestra nación.